¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Acá estamos con nuestro artículo 14 y en plena cuarentena, en plena pandemia, y se nos había ocurrido, ¿ha evolucionado o ha involucionado el tema de los niños y los adolescentes en cuanto al grooming? En este tema de que los chicos están más adentro de casa y están mucho más conectados por internet, ¿hay más acosos? ¿No los hay? Este va a ser el tema de nuestro programa de hoy. Y en primera instancia les pido que me acompañen porque antes de entrar acá al Ministerio Público me voy a ir hasta la Comisaría de la Familia, porque allí también hay especialistas y trabajan en este tema. Estamos entrando a la Comisaría de la Familia. Miren qué lindo este mural que lo hizo todo el personal que trabaja acá. Pero ¿por qué este mural es de este tipo? Es muy simple. Comisaría de la Familia se trabaja con niños, se trabaja con adolescentes, se trabaja con la familia, con el grupo familiar. Y en esto que estamos hablando hoy, que es el grooming, ¿cuánto tiene que ver? Acá tenemos gente muy amiga de muchos años con la que siempre hemos hecho estas cosas y nos está esperando el sargento González, que es un especialista en este tema, el cual estamos desde el principio del programa haciendo que ustedes puedan ver todo esto que sucede y a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Antes de comenzar la nota estaba hablando con el sargento Joaquín González que la gente está denunciando más en comisarías comunes que venir a la Comisaría de la Familia. Bueno, mientras se denuncie está todo bien, pero donde están especializados y donde trabajan más con este tema es acá en la Comisaría de la Familia. Y yo creo, tengo la sensación que en este momento de tanta cuarentena, con los niños y adolescentes más metidos dentro de la casa y muchísimas horas en la computadora, el grooming debe ser un tema de que se está dando un poco más. A lo mejor no hay denuncias, pero yo creo que se debe estar dando un poco más. Joaquín, qué gusto saludarte. Un gusto, bueno, muchas gracias. Ya hemos hablado un montón de veces de estos temas, pero qué importante poder resaltar y volver y otra vez decirle a la gente y enseñar a la familia qué es lo que significa esto del grooming, ¿no? Porque la gente dice, ¿de qué están hablando? Bueno, sí, la verdad es importante, y más ahora el tema de que los chicos están conectados, están todo el día conectados. Bueno, ahora las nuevas restricciones que por ahí que surgen ahora, también continúa el tema de las clases online y bueno, toda esta restricción que estamos atravesando. Bueno, el grooming es esto: un adulto contacta a un menor a través de cualquier medio electrónico, ¿sí? Computadora, celular, ¿sí? Cualquier medio electrónico, y mediante engaños lo lleva a terrenos sexuales, ¿sí? Claro, pero no como adulto, lo contacta haciéndose pasar por otro de la misma edad, es decir, el mismo lenguaje, la misma forma, ¿no? Muchas veces actúan de esa forma, sí, se hacen pasar por otros menores, dicen, lo encuentran básicamente en los juegos electrónicos, en los juegos online, ¿sí? A veces estos juegos que, bueno, ahora por ahí van modificándose, pero en lo que en su momento era el Free Fire, ¿sí? En realidad son todos juegos que por ahí los mismos chicos tienen interacción, claro, ¿no? A través de la Play. A veces hay juegos online con tenés otros jugadores y uno no ve quién está del otro lado. Exacto. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta quién es la persona que del otro lado puede haber, bajo un seudónimo, bajo un nick, bajo un avatar, que serían las imágenes, puede haber cualquier persona, ¿sí? De cualquier rango etario, y es importante tenerlo en cuenta eso, porque muchas veces se dan datos muy propios, muy personales. Vivo en tal barrio, vivo en tal ciudad, en tal barrio, ¿sí? Hasta puede llegar sin querer dar la dirección a veces los chicos, ¿sí? Entonces son cosas muy importantes que guardar la intimidad, y el acompañamiento de los papás es fundamental. El niño o el adolescente no es de ser tan desconfiado, a lo mejor larga todo. Claro. ¿Cómo puede hacer el papá, mamá o la familia en sí para saber qué está pasando? Porque, a ver, sin meterse en la intimidad del niño, claro, porque a veces dice, otra vez me está revisando. Eso también pasa, ¿no? Es que puede llegar a pasar, pero en realidad nosotros siempre de la comisaría en las charlas que estamos brindando, bueno, ahora en la pandemia estamos medio coartados, ¿no? Entonces estamos dando por ahí charlas vía Zoom y demás que hemos hecho, pero en realidad es el acompañamiento. Siempre planteamos esto, el acompañamiento, ¿sí? Los papás tenemos una frase que muchas veces algunos no quieren usarla, pero hay que usarla: habla conmigo. Esa frase, hablemos,
esa de buscar la comunicación, y me parece que por ese lado tiene que ir el involucrarse, ¿no? Claro, sí, el involucrarse, el estar y compartir momentos, ¿sí? Por ahí muchas veces nosotros planteamos esto de que las redes sociales, los diferentes juegos online y demás, son sitios que llegaron como para quedarse, ¿sí? El uso de la computadora, los celulares, la tablet y demás, llegaron para quedarse, ¿sí? Entonces por ahí convivir con estas nuevas tecnologías. Y que sean lugares de encuentro, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿qué estás viendo en YouTube? ¿Sí? ¿Qué video? ¿Qué estás siguiendo? ¿A qué cantante estás siguiendo? ¿Sí? Por ahí el involucrarse se va a generar ese círculo de confianza entre el menor y el padre, ¿sí? El adulto, y agarrar y decir, bueno, mira, papá, me surgió esta duda, me parece raro esto que me dice esta persona en Facebook, en Instagram, en TikTok, lo que en la red social que estoy usando, me parece raro lo que está planteando esta gente, ¿sí? Entonces, o quedé encontrarme con un amigo que conocí en el juego, ¿sí? En Free Fire, en Among Us, ¿sí? Conocí una persona y nos quedamos encontrados, que es una persona acá en Bariloche, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Eso es el círculo ya de confianza que se establece en el vínculo y en la relación día a día que se va construyendo en la familia, ¿sí? Ese círculo de confianza, el papá es papá, la mamá es mamá, pero aparte son amigos. Son amigos, sí. Entonces ahí hay una relación más íntima en ese sentido, como para averiguar, ¿no? Claro, aparte de compartir, porque son diferentes lugares, ¿sí? Como muchas veces uno por el trabajo, por los tiempos y lo ajetreado del día a día, se complica, ¿no? Pero 5 minutos estando en familia, compartiendo y decir, ¿qué hiciste hoy? ¿Sí? Eso suma muchísimo y por ahí en el momento uno capaz que no se da cuenta, pero a futuro esos frutos quedan, ¿sí? Eso que uno fue sembrando en los hijos, ¿sí? En la misma relación de la pareja, ¿sí? Eso queda, ¿sí? Porque a futuro va a decir, papá me decía, che, ¿qué hiciste hoy? Se interesaba por mí, ¿sí? El demostrar ese interés, son segundos, ¿sí? Son momentos que uno va compartiendo y es sembrar. Y qué importante, ¿sí? Y qué importante. Joaquín, para no andar más, para no molestar, porque están empleados trabajo, ¿qué busca la persona que está captando o cooptando niños y adolescentes a través de esa señal de internet? En realidad, bueno, el groomer, ¿sí? Lo que busca es satisfacer, bueno, un interés sexual tiene, ¿sí? Esto es así, ¿sí? La persona tiene un interés sexual en el menor, ¿sí? Entonces busca satisfacer su interés sexual, ¿sí? Con un encuentro, con fotografías, con videos que primero va coaccionando al menor hasta que lo consigue, ¿sí? Y después, bueno, estos videos puede eventualmente distribuirlos en alguna red que la persona puede integrar, ¿sí? Puede integrar una red de pedofilia, ¿sí? Y distribuir estos videos, ¿sí? O eventualmente buscar un encuentro con este menor, ¿sí? La persona, el groomer, lo que busca básicamente es un interés sexual, ¿sí? Por eso está contemplado en el Código Penal dentro de los delitos contra la integridad sexual. Sí, así que son niños menores, ¿no? Sí, es importantísimo tener en cuenta esto. Y ¿qué pasa? Como estos delitos así contra la integridad sexual, la víctima tiene es decir, la persona víctima, ¿no es cierto? Lógicamente no tiene la culpa en lo que ocurre, porque muchas veces por ahí el papá dice, ¿cómo hiciste esto? No, es una persona que no tiene la culpa de que otra persona haya abusado. Que además no sabe. Y no sabe. Se metió. A ver, la familia para denunciar puede venir o puede llamar por teléfono acá. Claro, se puede acercar a la comisaría, la denuncia comisaría de la familia, ¿no? En Vilcapugio 931. Se puede acercar, estamos las 24 horas, los 365 días. La denuncia por grooming se puede realizar acá, se puede realizar en algún otro comisario también, ¿sí? Muchas veces aconsejamos también está la oficina de atención a la víctima en la fiscalía, ¿sí? Pero bueno, la denuncia es denunciable, es un hecho denunciable, ¿sí? Hay una línea nacional también para denunciarlo, pero bueno, la denuncia por escrito, acá en la comisión se tiene que hacer la denuncia por escrito, ¿sí? Hay que hacer la denuncia, por escrito. Sí. Pero además, a ver, si no es papá, yo estoy por ejemplo trabajando en computadora y de golpe me empieza a llegar alguna cosa de videos o de fotografías, ¿también puedo denunciar? En realidad, aunque no sea familiar ni tenga nada que ver, pero veo algo raro, ¿puedo denunciar como que es un pedófilo o algo por el tiro? Algún chico, si uno sabe que algún chico está bajo esta situación, uno como representante puede hacerlo,
¿sí? El representante legal lo puede hacer, el representante legal lo puede hacer, quien sea representante legal, o se puede acercar y hacer la denuncia a cualquier, en cualquier ámbito. Por ejemplo, la gente de lo que es la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, lo puede hacer en representación del menor. Y si no es representante, un consumidor común de internet que ve cosas raras. Claro, en realidad, ahí hay toda una historia, porque hay que tener mucho cuidado con las imágenes, por ahí no llegan a nuestros teléfonos o a nuestras computadoras, porque hay otro artículo del Código Penal, que es el 128, que plantea lo que es material que tenga representación de la genitalidad menor con fines sexuales, ¿sí? Eso también es un delito. Vamos a suponer que por WhatsApp me llegan alguna foto así y uno dice, ¿qué es esto? Es un problema para mí, porque yo en mi teléfono me puede llegar de algún contacto me llega eso, ¿sí? Eso se puede denunciar, se puede explicar, pero es decir, yo no busqué, intenté esto, me llega, no sé por qué, y es rarísimo. Me llegó esto y yo no tengo nada que ver. Claro, sí, la tenencia de eso es un delito, pero uno puede decir, ¿qué está pasando que tengo esto acá? O alguna página de esas de tipo porno, de fotografía y todo, que muchas veces se abre en la computadora cuando está trabajando y sale y dice, ¿esto qué es? Y son páginas de ese tipo, que hay que tener mucho cuidado con los niños que se salen esas páginas, pero también por ahí salen fotos de menores y uno dice, ¡epa! Eso es denunciable, sí, eso también es denunciable, porque tengamos en cuenta que hay una cuestión. Cada vez que, vamos a suponer que hay una persona que es abusada, lógicamente, una foto de un menor es un menor abusado en su integridad sexual, ¿sí? Cada vez que esa foto se está replicando, ese menor nuevamente vuelve a ser víctima, ¿sí? de ese abuso a su integridad sexual. Entonces, eso es algo que, y más en internet, más en los equipos informáticos, ¿sí? Que una foto se puede replicar por años, ¿sí? Y la foto no pierde calidad, es toda una historia, ¿sí? Entonces eso es pararlo, es denunciarlo para que se hagan las investigaciones, ¿sí? Sobre el caso, ¿sí? Es todo un tema ese que es muy amplio, pero hay que tenerlo en cuenta. Joaquín, gracias por la charlita, como siempre, cada vez que venimos tenemos una charlita. La Comisaría de la Familia, el sargento Joaquín González, está especializado en esto, y estamos al lado de rentas, si usted quiere verlo, en Vicapugio Casionelli, al lado de la oficina de rentas, ahí en la entrada lateral del centro administrativo, ahí está la Comisaría de Familia, que es donde usted puede acercarse o buscarlo el teléfono por internet, y ahí mismo puede hacer también pedir un turno, hacer un comentario o buscar un consejo. Nos acompaña como siempre el gobierno de la provincia de Río Negro, mirá. A quienes te cuidaron, te acompañaron y nunca aflojaron. A quienes estuvieron cuando más lo necesitaste. Una colisión vehicular automoto. A quienes hoy continúan trabajando incansablemente en la lucha contra la pandemia. A ellos y a ellas, todo nuestro reconocimiento. Tenemos el orgullo de anunciarles el pase a planta permanente de 1.238 trabajadores y trabajadoras de la salud de Río Negro, generando estabilidad a miles de familias rionegrinas y más y mejor atención en los hospitales y centros de salud de nuestra provincia. La salud es nuestra prioridad. Gobierno de Río Negro. Cuando uno habla de la familia mercantil, yo siempre lo digo, detrás está la Asociación de Empleados de Comercio. La verdad muy lindo el complejo porque tenés muchas comodidades. Todos los años, hace 7 años que venimos todos los años acá. Claro, si la Asociación de Empleados de Comercio siempre está al servicio de la familia mercantil. Si vas a jugar, acordate, jugá con Lotería de Río Negro, porque todo vuelve en obras. Dicen que en lotería siempre saben quién va a ganar. Y es cierto. Gana la educación, la salud, los bomberos, los que menos tienen, la cultura, el deporte, el turismo y mucho más. Porque parte del dinero que jugás en la Lotería de Río Negro vuelve a la provincia en obras de acción social,
Por eso, estamos orgullosos de saber quiénes van a ganar, porque serán siempre los que más nos importan, los rionegrinos y las rionegrinas. Lotería de Río Negro. Lo que das, vuelve. Gobierno de Río Negro. Estoy pensando, cuando termine un poquitito todo esto, ¿qué voy a hacer? Y en 10 días más, a ver, me voy a ir hasta Bolsón, o voy a hacer una recorridita por la estepa. ¿Subieron alguna vez a la meseta de Somuncura? Es fantástico. Y pensemos en el verano, Bariloche, el invierno, Bariloche, el verano, las grutas. Todo eso porque lo acompaña el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro. Además, las charlas que podemos tener nosotros con especialistas, como es en la Comisaría de la Familia o con el doctor Gobeto, en Internet podemos encontrar muchísimos documentos que no son solo el del acoso, sino el documento que nos enseña cómo conocer y combatir este tema del grooming. Este es el Facebook de Nina Rodríguez. Tenía 3 perfiles distintos y 890 chicos de entre 8 y 13 años entre sus contactos. Estos son fragmentos de una conversación con uno de esos niños. La conversación es textual y está en el expediente. Este chico empezó a enviarle fotos íntimas hasta que su familia se dio cuenta. La denuncia y posterior investigación permitieron llegar a un domicilio. Esta era la habitación de la niña. Nina Rodríguez era en realidad un adulto de 24 años que tenía la costumbre de hacer esto con muchos menores. Micaela Ortega tenía 12 años cuando se fue a encontrar con su nueva amiga de Facebook, de su misma edad. Rochi de River, decía llamarse. Se encontró en realidad con Jonathan Luna, de 26 años, quien finalmente cuando lo atraparon confesó que la mató porque la nena no quiso tener relaciones sexuales. Él tenía 4 perfiles de Facebook y 1.700 mujeres entre sus contactos. El 90% eran menores de 13 años. Estos son 2 casos distintos de grooming. Un adulto se contacta con un menor a través de Internet y mediante la manipulación o el engaño lo lleva a terrenos sexuales. Desde hablar de sexo hasta compartir fotos íntimas, grabarlo a través de la cámara web o concretar un encuentro físico. Esto es el grooming. Está pasando y está creciendo. La pregunta es qué vamos a hacer, porque mientras tanto los chicos están solos. Terminan de cenar, se van a la habitación, cierran la puerta, agarran la computadora, el celular y entran a un boliche, a una disco. Piensen por un segundo lo que les acabo de decir. Están en un lugar lleno de desconocidos y en un contexto de desinhibición. Internet rompió las barreras físicas. Cuando estamos solos en nuestra habitación, conectamos a Internet, en realidad no estamos solos. Hay al menos 2 motivos por los cuales no nos estamos ocupando del tema, o al menos no de la forma apropiada. El primero es que estamos seguros que todo lo que pasa en Internet es virtual. De hecho, lo llamamos así, el mundo virtual. Si lo buscas en el diccionario, algo virtual es algo de existencia aparente y no real. Y usamos esa palabra para referirnos a Internet. Algo no real. Y ese es el problema con el grooming, que es real. Adultos, degenerados, pervertidos, utilizan Internet para abusar de niños y niñas
Y se aprovechan, entre otras cosas, de que ellos y sus padres piensan de que lo que pasa ahí en realidad no pasa. Todo el mundo ha escuchado alguna vez la historia de Caperucita Roja. La niña sale a casa de la abuela para hacerle un mandado a su madre y en el camino la intercepta un lobo. Al principio todos son favores y consejos, pero luego, disfrazándose de su abuela, el lobo se la traga. Finalmente, en una escena bastante sangrienta, un leñador con un hacha le abre la barriga al lobo y la rescata. Como suele ocurrir con las fábulas, esta historia tiene un paralelo en el mundo moderno. Hay lobos por ahí que también se disfrazan para ganarse la confianza de las niñas y los niños, pero en este caso el disfraz es digital. Los lobos son adultos que crean perfiles falsos en redes sociales y se dedican a chatear con menores de edad. Este fenómeno se conoce como el grooming. Algunas veces lo que el lobo quiere son fotos y videos con algún contenido sexual, algo que pueda vender en el mercado negro. Sin embargo, la mayoría de las veces buscan abusar sexualmente de sus víctimas o arrastrarlas a redes de tráfico de personas. Por supuesto, el grooming es uno de esos temas horribles en los que nadie quiere pensar, pero es importante saber que este tipo de cosas existen. La idea no es entrar en pánico y dejar de usar las redes sociales, la idea es entender este fenómeno para que no le pase a nadie. ¿Y qué es lo que hay que entender? Pues resulta que el grooming se basa esencialmente en dos tácticas. Una es el engaño y la otra el chantaje. El engaño ocurre cuando el lobo se disfraza. En redes sociales, él se hace pasar por una persona joven y la víctima del grooming cree que está hablando con un posible novio o con un amigo, pero no con un abusador. Y por su parte, el chantaje se trata de conseguir algún tipo de información para amenazar a la víctima. De manera que la dinámica se vuelve siempre la misma. Si no haces esto o aquello, voy a publicar la foto que me mandaste o le voy a contar a tus amigos y a tu familia lo que me dijiste el otro día. Entonces, ¿qué debe hacer uno en estos casos? Pues, por el lado del engaño, la clave está en aprender a verle los dientes y las orejas grandes al lobo. Así como el disfraz de la abuelita tenía un montón de detalles que revelaban el engaño, un perfil falso también está lleno de señales que lo delatan. Hay muy poquitas fotos, o las fotos en las que el lobo supuestamente aparece son de muchas personas, o el perfil tiene muy pocos amigos y pocas interacciones. Un lobo dice cosas que no puede demostrar. Un lobo no prende su cámara. Un lobo no aparece en eventos en los que hay otras personas conocidas. La pobre Caperucita notó que había algo raro, pero en lugar de salir corriendo, se conformó con las respuestas del lobo. Ese es el error que nadie debería cometer. Hay que prender las alarmas cuando las señales no cuadran. Además, nunca hay que acudir sin compañía y a lugares que no sean públicos a una cita con alguien que se conoció por internet. En cuanto al chantaje, pues lo primero es no ponerse en esa situación. Darle información sensible a otra persona es darle poder. Es decir, que no vale la pena contar secretos o enviar fotos comprometedoras cuando no tenemos suficiente confianza o no conocemos personalmente al que está del otro lado. Esto es bastante básico. Pero bueno, digamos que hay lobos muy astutos, personas que se ganan lentamente la confianza de un menor de edad y que llegan a conseguir la información que necesitan para ponerse a chantajear. En estos casos toca actuar. Hay que contarle a todo el mundo, papás incluidos, para poner en evidencia al lobo. Después de todo, el lobo es un criminal. A la víctima le puede dar pena que se publique una foto o un secreto, pero pocas cosas son tan graves como ser un abusador de menores, y eso pone al lobo en una situación realmente frágil. O sea, hay que denunciarlo, y es seguro que él lleva las de perder. Por el contrario, no contarle a nadie lo que está pasando es justo lo que el lobo quiere. Pero bueno, suficiente paranoia por hoy. Los lobos existen y hay que tener cuidado, pero la verdad es que basta con algo de sensatez para que ninguna persona caiga en este tipo de engaños. Se vale chatear, se vale conocer personas nuevas. Lo único es que debemos ser más astutos y confiar en nuestro sentido común para no convertirnos en otra Caperucita. Bueno, ahora sí me voy al Ministerio Público Fiscal. Nos espera el doctor Martín Gobeto, fiscal, que también está especializado en esto de grooming y con quien vamos a hablar del tema judicial que hoy nos compete en el programa. Bueno, recién lo decía, estaba entrando a lo que es el Ministerio Público porque me esperaba el doctor Martín Gobeto,
que dentro de los fiscales es alguien que se preocupa, se ocupa y al mismo tiempo está permanentemente interiorizado en este tema del grooming que estábamos hablando. Así que Martín, gracias por recibirnos. Gracias, por la charlita. Un gusto, un privilegio también poder tener la oportunidad de conversar de esto, que es un tema vigente, actual, que va creciendo y que nos preocupa a todos. Y que yo creo que ahora peor, porque con esto de la cuarentena que están los chicos más encerrados y están todo el día en línea y con las computadoras, peor todavía. Sin dudas la situación de cuarentena provocó, bueno, lo que todos ya sabemos, pero también una hiperconectividad de los niños, niñas y adolescentes por necesidad, en muchos casos, y también por cercanía y el aislamiento, alguna necesidad de poder comunicarse de alguna manera, y también implementados desde los ámbitos educativos, ¿no? Sí, claro. Que está muy bien. Nosotros siempre que hablamos nosotros desde la Fiscalía, que es una Fiscalía de violencias sexuales, y que tenemos casos de violencias sexuales cometidos mediante entornos digitales, que esto es el grooming, siempre hablamos que la tecnología está muy bien y que es una muy buena herramienta, y que tiene que existir, bien todo, y bien usada y bien informada, ¿no? Claro. Sobre todo para los niños, que viven de una manera distinta a la que nosotros aprendimos y nos criamos. No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Ojalá hubiésemos tenido nosotros internet y todos estos sistemas para poder estudiar y trabajar. Yo siempre digo, a la vejez, por decirlo de alguna manera, yo estudié más que cuando era adolescente a través de internet. Hice diplomados, hice de todo porque me lo permitía el sistema. Pero el sistema también tiene lo bueno y lo malo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y cuando un familiar detecta esto que es lo malo, porque el niño a veces o el adolescente se deja llevar y le da vergüenza decirlo, se cohíbe ante el tema. Entonces ahí es donde los adultos tienen que entrar, ¿no? Mira, nosotros lo vemos desde un lado un poco más amplio por la formación que tenemos y por la experiencia también, desgraciadamente, en casos. Siempre hay que pensar que, o por lo menos desde nuestra óptica, está siendo víctima un niño, o un adolescente, o una niña, y generalmente quien está agrediendo es un adulto. Este adulto que está atacando por medios digitales tiene una forma muy especial de hacerlo. Primero tiene un perfil especial y tiene conocimientos especiales. Y sobre la base de eso despliega estrategias especiales y sabe cómo atacar a ese niño. No es directamente el primer acto un ataque. Hay una preparación de esto. El grooming, este delito de que es un adulto que ataca a menores de edad por medios digitales con el objeto de cometer delitos contra la integridad sexual, tiene muchas etapas. Y las primeras son la fidelización y la seducción. Entonces una persona adulta que sabe lo que está haciendo, que muchas veces oculta su identidad, y que despliega estos mecanismos de seducción y de manipulación, que es violencia, no es un juego de seducción entre adolescentes o entre niños, es un adulto que oculta sus verdaderas intenciones y ejerce violencia por medio de la seducción y la manipulación para obtener eso. Primero el contacto, y lo fideliza. Entonces es lógico que en el mundo de este niño o adolescente, tal vez cuando comienzan los ataques, porque el adulto eligió qué forma atacarlo, ya con coacciones, con amenazas, y generalmente voy a contarle lo que yo sé de vos a alguien más. Y ahí lo entrampa. Y el niño se ve entrampado. Por eso, sí, la vergüenza es una de las formas por las cuales los niños no cuentan, pero principalmente es el temor. Claro. El miedo que tienen de hacerlo, el miedo de contar, porque generalmente, insisto, con este despliegue del adulto, lo involucra al niño en ese juego perverso. Juego entre comillas, ¿no? Sí. En esa violencia perversa. La palabra perversa ya nos está aclarando. ¿Bien? Entonces, sí. Ahí es donde el niño se ve entrampado y le cuesta mucho salir. Porque esta persona lo tiene amenazado, lo tiene coaccionado y lo obliga a que no cuente nada. Nosotros siempre decimos, y por ahí estoy adelantándome un poco, pero que esto nunca es culpa de los niños, ni de los adolescentes, sino que es un adulto que con medios, insisto, estudiados y perfeccionados y con paciencia y con tiempo, busca de la mejor forma para él, para atacar a ese niño y neutralizarlo y aislarlo. Eso es lo que tienen que entender los adultos y los padres. Tal cual. Que no es culpable, nunca. Que no es culpable, que al contrario, es víctima. Así haya mandado y víctima en sentido integral, completa. Completa. Así haya el niño, que desgraciadamente en ocasiones ocurre, haber mandado material o haber preguntado por una situación de curiosidad o haberse prestado algún juego que ese adulto escondiendo le propuso de manera coactiva, ¿sí? Porque esta proposición tiene lo que hablamos hace un rato, la manipulación presente siempre. Absoluta. Y entonces el niño a veces
hace un material, comparte algo, siempre es víctima, nunca es responsable. Nosotros lo separamos completamente. El perfil del pederasta digital, pedófilo, pederasta digital, porque así se llaman, con la situación del niño víctima sobre este hecho. Entonces es súper importante lo que vos decías. Es víctima, no es culpable. Hay que siempre trabajar con esto, hay que entenderlos a todos nosotros lo hablábamos hace un ratito, los que somos adultos y vemos esa irrupción en ese mundo digital que nosotros no nos criamos, lo vemos de otra manera, con nuestra mirada de adultos. Bueno, hay que mirarla con la mirada de ese niño, que para ellos nacieron con eso. Nacieron con eso. Es parte de su naturalidad, de su existencia diaria. Y no lo vamos a poder cortar. No hay duda. Al contrario, son los nuevos analfabetos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos, al revés. Por eso ellos son los nativos digitales y nosotros no. Nosotros somos los que ingresamos a ese mundo. Yo siempre digo que estoy en las márgenes del mundo digital. Lo que yo conozco de los canales de comunicación digitales es muy poco. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta por un trabajo de investigación que hacíamos de la Fiscalía y salimos a la calle, una abogada acá de la Fiscalía, Nieves Papatello, a entrevistar niños y preguntar qué aplicaciones usan. Hay que por ahí hacer ese experimento, preguntarle a un adolescente de 13, 14, 15 años qué aplicación usa, y seguro que va a usar aplicaciones que no conocemos. Que no tiene nada que ver con nuestro mundo. Y así nos pasó, desde juegos en línea, desde chats en esos juegos en línea, redes sociales distintas a las que conocemos, que son las habituales, y todo el tiempo van surgiendo y ellos se van comunicando por esos canales que nosotros no conocemos. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes, el diálogo. Claro. Ahora se me ocurre, Martín, que en este tema el pedófilo o el acosador en este caso, por el grooming, no es que dice, bueno, yo voy a agarrar al niñito Martín, al pibe o a la nena que está acá, sino que debe tener un amplio espectro y va tirando a unos y a otros hasta que alguno es el primero que cae. Y supongo que deben ser varios, que al mismo tiempo está chateando o mandándole mensajes a 10, 20. Son depredadores, son cazadores. Son gente que no... Esa es la palabra más... Depredador. Nosotros usamos depredador. Depredadores sexuales en línea. Depredador, sí. Nosotros, técnicamente, es el pederasta digital y son depredadores que no paran nunca. Están por medio de la experiencia que nosotros tenemos, las experiencias de otras investigaciones, porque estamos en contacto con ellos, son muchas las víctimas que buscan. Claro. Están todo el tiempo. No es una sola víctima. No es muy raro que sea una sola víctima. Claro. Generalmente son pluralidad de víctimas y también ellos usan pluralidad de identidades falsas, ¿sí? En redes sociales se hacen pasar por distintas personas, chicos, chicas, adolescentes, hombre, mujer, grande, y a veces hemos llegado a ver hasta 4 o 5 atacando desde la misma persona con 4 o 5 perfiles distintos, atacando a ese niño. Porque una vez que lo captan, usa esas manipulaciones que hablábamos de distintas formas. Por ahí aparece haciéndose pasar por un adulto. Me llegó esto de vos, tené cuidado que hay una persona que quiere hacerte esto. Un chico, a mí también me lo hizo, tené cuidado. ¿Se entiende? Son esta perversidad que utilizan, por eso son gente preparada generalmente, no son improvisados. Sí, y son evidentemente. ¿Sabes también que hay gente, que esto lo vemos mucho, que conocen ese mundo digital que yo te explicaba, que como adulto lo vemos en el margen? Ellos no, ellos lo conocen de adentro. Claro. Saben cómo hablar, saben qué decir, saben qué red social utilizar. ¿Sí? Facebook es generalmente de las personas más grandes. Sí, es nuestro. Es nuestro. Instagram ya dejó de ser, pero otras redes sociales hoy, ellos la usan y saben cuál se está usando hoy. Que esto que yo te decía, nosotros vamos y preguntamos y ahí nos enteramos, estos pederastas lo saben. Son gente preparada y con conocimientos técnicos. Sí, cuando uno se empieza a adentrar dentro de este mundo de la comunicación, en todo esto, se da cuenta de que hay tantas cosas que uno no sabe. Yo hice un diplomado el año pasado de Community Manager y ahí empecé a darme cuenta de cuántas cosas hay, cuántas redes, cuánto se utiliza en el mundo para la comunicación, desde el punto de vista comunicativo, no buscando siempre otra cosa rara. Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo no va a existir todo esto si para nosotros que vivimos comunicando se nos hacía complicado conocer tantas redes? Esta gente vive haciendo esto, ¿no? Debe ser una persona que vive estudiando permanentemente por qué red entrar, por dónde, de qué manera, qué lenguaje utilizar, porque esa es la otra, el lenguaje. La forma de comunicación y también por la experiencia y los perfiles de estos tipos de personas es cualquiera. No es que hay un perfil determinado que uno dice, este tiene el perfil. Hay desde médicos
tenemos casos médicos condenados por distribución de imágenes de abuso sexual infantil agravada, tenemos docentes, tenemos profesores, tenemos ahora en Córdoba hace poco tiempo una condena de 12 años también de un profesor de un colegio, hay profesores de artes marciales, en casos resonantes, hay cualquier profesión o cualquier persona con un perfil que lo ocultan obviamente, y con familias conformadas, con hijos. No hay un perfil, da para eso. Hay casos en Bariloche. Sí, claro. Hay casos en Bariloche. Sí, yo recuerdo de hace un tiempito de casos de Bariloche. Hago una pequeña pausa y estoy con el doctor Martín Gobeto en este tema que nos ha resultado tan importante hablar en este momento, porque seguramente en casa, aquellos que son matrimonios más jóvenes, tienen los hijos en casa. Y los hijos están desde la mañana hasta la noche, y más ahora en este momento que otra vez hemos vuelto a tener aislamiento, otra vez no hay clases, las clases son virtuales, y los chicos están buscando alguna forma de que esas 24 horas del día, sacándole el momento de dormir o descansar, tengan algún entretenimiento. ¿Y cuál es el entretenimiento de un niño o de un adolescente? Tomar la computadora o el celular y estar con sus amigos con los cuales no puede verse, o buscar lugares o tratar de hacer juegos, y ahí es donde ataca este depredador, como dice el doctor Gobeto. Trabaja mucho la justicia en este tema de grooming acá en nuestra ciudad, están permanentemente detrás de todo esto, y estaba hablando fuera de cámara con el doctor Martín Gobeto que acá se ha dado la condena más fuerte que ha habido en toda la República Argentina con un tema de estos. Sí, nosotros trabajamos desde fines del 2017 y todo el 2018, un caso muy grande de un pederasta digital que comenzó como un grooming, comenzó unos padres que se animaron a denunciar, siempre alentamos la denuncia. Qué bueno eso. Porque detrás de eso no sabemos qué puede llegar a venir, a veces en ese momento eran una persona que estaba acosando a un adolescente por medio de redes sociales y exigiéndole fotografías íntimas. Denunciaron esto y ahí es donde empezamos a investigar. Nos llevó un tiempo porque esta persona ocultaba la forma en que actuaba, lo tenía preparado. Bueno, fue una investigación de un poco más de un año, después finalmente logramos identificar al sospechoso, se avanzó, se lo pudo detener con prisión preventiva y pudimos hacer el juicio a fines del 2019. Tuvimos un mes casi con el juicio, es una sentencia que ya está firme, y allí se condenó a una persona de Bariloche a 35 años de prisión. ¿Y cuánto tiempo sale? 35. 35 años. Ningún tipo Los de delitos atenuante, contra nada. la integridad sexual después de una modificación no deberían acceder a una ni reducción de la condena ni a una salida anticipada. Porque uno a veces piensa, bueno, el año 35 va a salir por buen comportamiento. En delitos contra la integridad sexual y de violencias sexuales, Qué bueno saberlo, tienen hace algunos años, 3-4 años, hubo una modificación en la ley y estableció que tienen que cumplir toda la totalidad de la pena. Eso es muy bueno saberlo, porque mucha gente no sabe de que en este caso no hay ninguna reducción de condena. Son delitos gravísimos. Y, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando mucho ahora con la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Claro. Mal llamada pornografía infantil. Sí. La distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Una distribución de imágenes, de este tipo de imágenes, bueno, es mucho para hablar, pero hay que siempre representarse que lo que se está transmitiendo es un abuso sexual. Hay un niño o adolescente que sufrió un acto de violencia sexual que se documentó y esto se está siendo transmitido. Sin estar dentro del ámbito judicial, es un abuso sexual, pero con agravante, porque estamos hablando de un menor. El abuso sexual en realidad no tiene agravante. El abuso sexual es una figura penal que puede cometerse contra un adulto o contra un niño. En determinadas circunstancias, depende de quién lo cometa contra un niño, puede tener un agravante. Sí, claro que en las escalas penales no es lo mismo atacar a una persona adulta que atacar a un niño, y la pena después que se impone es mayor. ¿Sí? Aunque tal vez no hay un agravante de por solo la minoridad. Sí en los delitos de distribución de imágenes. Claro. O esto sí, no es lo mismo que sea mayor de 13 o que sea menor de 13 años. Es mucho más grave. Pero en estos casos son penas altísimas. Son penas que prácticamente le puede significar a una persona una condena a prisión efectiva superior a los 3 años. Son delitos muy graves. Y están, por suerte, en nuestra legislación así representados. En los temas de tipo sexual, ¿cómo son las edades? Porque antes, yo me acuerdo que decían, no, guarda que tiene menos de 16, hablaban así. Estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Se hablaba de eso, de las edades. Ahora, ¿cómo son el tema de las edades?
Un menor de 12 años, hasta 12 años, nunca podría prestar un consentimiento válido para un encuentro sexual, para una relación sexual, entre comillas, ¿no? Relación. No hay posibilidad de discutir el consentimiento, no. Ahí ya no. Por más que el chico diga, no, pues yo quise. No. De los 13 a los 15 hay que ver quién fue quien lo atacó. Hay que ver si esto fue un adulto y si fue por un aprovechamiento de esa inmadurez sexual. ¿Y si es un familiar? Bueno, seguramente hay un aprovechamiento. Claro. Ahí estamos hablando de no digo porque esos la cercanía, el hecho de ser familiar también agrava la situación. Sí, ahí estamos hablando también del medio comisivo, sin violencia y sin fuerza. Claro. Con violencia o con fuerza no importa la edad. Bien, estamos hablando de cuando a veces hay un presunto consentimiento que puede darse en un adolescente de 14, 15 años, pero hay que ver entonces quién fue el que lo hizo. Si es un adulto y se aprovechó de la inmadurez, eso es un delito. El famoso viejo estupro que se llamaba. Sí. A partir de los 16 ya se entiende para la ley que puede haber un consentimiento sexual válido siempre y cuando también veamos quién lo está llevando adelante y de qué manera están compartiendo esa relación. Porque si es un adulto y lo que está buscando es corromper a ese niño o promover la corrupción de su normal desarrollo de la sexualidad, puede haber un delito gravísimo como es el de promoción o corrupción o facilitación a la corrupción de menores. Cada caso tiene que ser estudiado, cada caso tiene que ser visto y siempre generalmente haciendo foco en quién es la persona. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar sexual, es muy poco probable que exista un consentimiento válido, claro, sino que hay manipulaciones, claro, que hablábamos antes, ¿no? Sí, fue un tío así, entonces ahí ya la cosa es otra. Y hoy en día está, no sé si se ha puesto de moda, porque no es una moda, pero se habla mucho de un docente o una docente con una relación con uno de sus alumnos. Se ha puesto en el mundo, ¿no? Entonces se habla de que en tal lado se condena a la docente porque su alumno de 16, de 15, de 17 años. Y esto está dentro de este margen también. Exactamente, sí. Nosotros por suerte no hemos tenido de esos casos que nos está relatando, sí hemos tenido docentes imputados, claro, actos contra niños, pero en esos juegos de seducción ya con la adolescencia, por ahora no hemos tenido, pero los conocemos, los estudiamos y estamos atentos. Insisto, cada caso es especial. Sí, sí. No se puede decir, bueno, esta es la regla. Cada caso merece una estrategia distinta, un abordaje distinto, porque cada niño o adolescente es distinto, viene de una historia distinta, y eso es lo que hacemos de la Fiscalía. Nosotros tenemos un equipo técnico, que es la Oficina de Atención a la Víctima, que nos acompaña siempre en todos los procesos. Exacto. Para el abordaje y la estrategia del caso, que es muy particular. Entonces, ahí es donde evaluamos, vemos de qué se trata, cuál es la historia, cuál es el contexto, cómo están los padres, cómo está ese adolescente. Estamos hablando de edades ya de adolescencia, ¿no? 15, 16, 17 años. Y ahí es donde evaluamos y qué es lo que vamos a hacer. Cuando hay una fuga, porque además de la relación del adulto con el menor, por ahí el menor, cuantas denuncias hay, desapareció y es que se había fugado con este adulto con el cual aparentemente tenía algún tipo de relación. Nosotros siempre trabajamos con una perspectiva que es la perspectiva del interés superior del niño y perspectiva de niñez. O sea, lo importante acá son los niños, los menores, niños o adolescentes. Entonces, ¿qué es lo mejor que vamos a hacer para ese niño en ese caso? Más allá de que haya un agresor, de que después lo vamos a neutralizar y ver, pero lo importante y lo urgente siempre es la atención de esa víctima. Lo que hablábamos antes, es víctima. ¿Cómo vamos a hacer ese abordaje? ¿Cómo lo vamos a acompañar? ¿Qué es lo que él quiere? Hay edades que ya nos puede expresar libremente. 17, 16 años nos puede contar qué es lo que le pasó, qué es lo que le gustaría que ocurra, sí, y demás. Obviamente que cuando vemos esa desigualdad o ese desequilibrio o esa asimetría en el vínculo, bueno, es una situación que preocupa y tenemos que ver cuál es el abordaje que vamos a hacer con eso. Pero en principio, si son chicos de 17 años, estar sobre la situación, pero siempre atendiendo esa voluntad de ese adolescente ya de 16 o 17 años que puede expresarse libremente. Y todo esto, porque a lo mejor uno dice, uy, se fue no, puede comenzar siempre con el grooming. El grooming es un antecedente a todo esto que estamos hablando, ¿no? A estos abusos, a esto que ocurre después. El grooming es el inicio de lo que puede llegar a ocurrir después. A veces quedan solo en un grooming, o porque el niño dio aviso, o porque se cortó ahí, o por muchos motivos. Pero es el inicio, por eso lo castiga. Por eso el legislador decidió, en todo el mundo, casi todo el mundo está, de castigar y perseguir ese tipo de conductas, porque es el comienzo de otras que después pueden ocurrir. ¿Hay adultos que tengan algún tipo de enfermedad mental o de desequilibrio mental que solamente se contentan con ese acoso a través del internet y no van más allá en esto del sexo? Mirá,
muchísimo para hablar de eso. No son enfermos. El depredador sexual no es un enfermo, porque eso lo podría hasta pensar en una inimputabilidad. No es un enfermo, tiene una perversión, sin dudas, porque está atacando niños con fines sexuales, pero no es un enfermo. Nosotros no lo tratamos como enfermos, sí como que tienen una perversión y evidentemente existe una desviación por el cual llevan adelante estos actos. Ahora, dentro de las perversiones son múltiples. Hay personas que sí, que solamente se contentan con atacar y hasta ahí llegan. Hay personas que quieren obtener el material. Hay personas que comercian con ese material. Hay personas que quieren encontrarse con esos chicos para atacarlos. Hay personas que tal vez siempre están de manera anónima. El perfil son múltiples. Pero por regla general, este tipo de personas está en contacto con otras personas iguales que ellos. Y comercian, distribuyen, y esa es también lo grave del hecho. Estas imágenes digitales circulan. Claro. Y hay gente que se encarga de circular, y hay gente que también se encarga de producirlas, abusando sexualmente. Entonces, los perfiles son múltiples. Claro que puede haber gente que nunca tiene contacto físico. Puede ocurrir, en nuestro caso no hubo nunca del agresor contacto físico real con las víctimas. Siempre fue por medios digitales. Claro. Pero alguno de esos hechos, en 2 casos de 2 víctimas, la escala penal que le correspondió, que se le fijó por ese hecho, fue de 10 años de mínimo. 10 años de mínimo, así se lo sumaron los 35. Fíjate que una persona, por un medio digital, en su casa, en la habitación, puede estar con un teléfono realizando un delito que le puede corresponder una pena después de 10 años de prisión. Y ya no hay ese tema famoso de que es un enfermito. No. Ya no existe eso. No es así. Para nosotros no, y defendemos. ¿Y es recuperable? Para mí, no. Yo hablo mucho con psiquiatras y psicólogos. Es una muy buena pregunta. Nosotros, insisto, estamos capacitando todo el tiempo con esto y los expertos creen que no. Yo no soy experto en la recuperación, pero en mi experiencia, en mi formación, siempre dicen que no. Siempre dicen que se puede tratar de controlar, pero si puede existir una recuperación también depende del cuadro, ¿no? Pero ellos desalientan un poco, ¿no? A mí me dicen lo mismo. Sí. Cada vez que lo he hablado con un psicólogo o un psiquiatra me dicen exactamente que no es recuperable, no es una persona que sea recuperable. Martín, gracias. Los ruidos que escuchan porque están trabajando acá, ¿ven? Se escuchan martillazos y todo eso, es porque en el Ministerio Público, mientras están con este tema de la pandemia, que han bajado un poco las audiencias tal vez, están trabajando desde el punto de vista de ayornar un poco lo que es el Ministerio Público. Por eso escuchan estos ruidos. Así que esto es para demostrar que estamos en directo acá con el fiscal y que estamos hablando. Martín, muchas gracias. Un gusto, un privilegio y bueno, a disposición, invitar a que se animen a denunciar, a que lo denuncien. Estamos a disposición para esto y es muy importante denunciar porque hay que cortarlo y esa es la forma de buscar el límite. Está la Fiscalía, está la Oficina de Atención a la Víctima, hay múltiples medios para que se pueda denunciar. Y tener muy en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente tenerlo en cuenta. No podemos decir, pero era un enfermito. Ya lo acaban de decir, no era un enfermito. Y además, el que está del otro lado, que sabe de lo que estamos hablando, recuerden que a cada año le dieron 35 años de condena y que desde 10 años para arriba todos pueden tener ese tipo de condena si hacen este tipo de delitos. Así que esto es lo que queríamos con nuestro programa, llegar a la familia y decirles, no es que hay que estar todo el tiempo arriba del chico, pero estar un poco atentos a nuestros hijos, porque esta es la función del papá y también del amigo, porque con nuestros hijos tenemos que ser también amigos. Nos vemos la semana que viene. Gracias.